Capítulo 3. A las 2:30 del día siguiente, Lord Henry caminaba por la calle de Curzon hacia la de Albany con el propósito de ver a su tío Lord Fermor, empedernido y cordial soltero. Pese a sus bruscos modales, a quien los demás habían dado en llamar egoísta porque no podían sacar de él el provecho alguno, la buena sociedad, sin embargo, lo consideraba generoso, por la sencilla razón de que alimentaba a los que le divertían. Su padre había sido embajador nuestro en Madrid, cuando Isabel era joven y nadie pensaba en Prim, pero se había retirado del servicio diplomático en un caprichoso momento de mal humor. Al no ofrecerle la embajada de París, puesto para el cual se consideraba completamente preparado por su nacimiento, su indolencia, el perfecto inglés de sus despachos y desordenada afición a los placeres, el hijo que había sido secretario de su padre presentó la dimisión al mismo tiempo, un poco atolondradamente, según se juzgó a la sazón y algunos años más tarde. Al heredar el título, se consagró al grave estudio del gran arte aristocrático de no hacer absolutamente nada. Era poseedor de 2 grandes casas en la ciudad, pero preferiría vivir en un apartamento por ser esto más cómodo para él y comer la mayoría de las veces en su círculo. A veces se ocupaba en la administración de sus minas de carbón, tratando de disiparse a sí mismo de esta máscula e industria en las excusas de que la única ventaja de tener carbón era la de permitir a un gentil hombre al lujo de quemar leña en su propia chimenea. En política era conservador, excepto cuando los conservadores estaban en el poder, durante cuyo periodo los acusaba abiertamente de ser una cuadrilla de radicales. Era un héroe para su criado, a quien tiranizaba, y el terror de la mayoría de sus deudas, a quienes él, a su vez, intimidaba. Un hombre así solo podía haber salido de Inglaterra y siempre decía que el país caminaba hacia su perdición. Sus principios eran anodinos, pero, paradójicamente, muchas cosas buenas podrían decirse de sus perjuicios. Al entrar Lord Henry en el cuarto, halló a su tío sentado en un sillón, vestido con una recia cazadora, fumando un puro y refunfuñando sobre el número de Times. ¿Qué hay, Henry?, exclamó el viejo caballero. ¿Qué te trae tan temprano por aquí? Yo creía que los petimetres nunca os levantabais a los 2, ni estabais visible para hasta las 5. Puro cariño de familia, se lo aseguro, tío Jorge. Necesito que usted me dé una cosa. Supongo que será dinero, dijo Lord Fermor, con un gesto expresivo. Bueno, siéntate y dime lo que quieras. Hoy los jóvenes se imaginan que el dinero es todo. Sí, murmuró Lord Henry, abrochándose el saco, y cuando envejecen lo saben. Pero no necesito dinero. Solo los que pagan sus deudas, tío Jorge, lo necesitan. Pero yo no las pago nunca. El crédito es el capital de los hijos de familia y se puede vivir muy bien de él. Lo que yo necesito es un informe, no un informe útil, por supuesto, sino un informe inútil. Bien, puedo contarte todo lo que está en un libro azul inglés, si bien esas grandes hoy escriben una serie de tonterías. Cuando yo estaba en el servicio diplomático las cosas andaban mucho mejor, pero ahora he leído que para entrar en él hay que sufrir un examen. ¿Qué puede esperarse de esto? Los exámenes, señor, son una farsa, desde el comienzo hasta el fin. Si un hombre es un caballero, ya sabe bastante, y si no lo es, todo cuanto aprenda solo servirá para perjudicarle.
El señor Grey no tiene nada que hacer con los libros azules, tío Jorge, dijo Lord Henry, con languidez. ¿El señor Grey? ¿Y quién es él? Preguntó Lord Fermor, frunciendo sus pobladas cejas blancas. A eso he venido, tío Jorge, a saber quién es. Mejor dicho, yo sé quién es. Es el último nieto de Lord Kelso. Su madre era una de Berux, Lady Margaret de Berux. Quisiera que usted me dijera algo de ella. ¿Cómo era? ¿Con quién se casó? Usted conoció a casi toda la gente de su tiempo. Así ustedes pueden haberla conocido. En estos momentos me interesa mucho este señor Grey. Hace poco que lo conozco. El nieto de Kelso, repitió como un eco anciano caballero. ¿El nieto de Kelso? Claro que sí. Conocí a su madre íntimamente. Creo que estuve en su bautizo. Era una muchacha de una belleza extraordinaria, esta Margaret de Berux, que enfureció a todo el mundo al escaparse con un joven que no tenía dónde caerse muerto. Un donadie, subalterno en un regimiento de infancia o algo parecido. Sí, estoy seguro, lo recuerdo, todo como si hubiera ocurrido ayer. El pobre muchacho murió en un duelo, en Spa, varios meses después de su matrimonio. Fue una historia bastante fea. Se dijo que Kelso compró a su aventurero de la más baja calaña, un salvaje belga, para que insultara a su yerno en público. Le pagó por ello. Sí, señor, y que el aventurero ensartó a su hombre como si fuera un pichón. Las cosas que mantuvo en secreto, pero por angas o por mangas, la verdad es que Kelson se vio obligado a comer solo en el círculo. De nuevo se hizo cargo de su hija, pero ella jamás volvió a cruzar una palabra con él. Feo asunto. Sí, feo asunto. La muchacha murió un año después. De modo que ha dejado un hijo. Me había olvidado de esto. ¿Y qué tal el muchacho? Sí se parece a su madre. Debe ser un chico bien parecido. Bellísimo, asistió Lord Henry. Espero que caiga en buenas manos, prosiguió Lord Fermor. Debe de estar esperándole una buena fortuna. Si Kelso hizo las cosas a derecha, su madre también tenía dinero. Todas las propiedades de Selby pasaron a sus manos, a través de su abuelo. Este detestable a Kelson, al que juzgaba un perro tacaño, y ya la creo que lo era. Una vez vio a Madrid cuando yo estaba ahí. Te aseguro que me avergoncé de él. La reina solía preguntarme quién era aquel noble inglés que siempre estaba discutiendo con los cocheros por el precio de una carrera. Fue esta una verdadera historia. Durante un mes no me atreví a asomar la cara por la corte. Espero que haya tratado a su nieto mejor que en aquellos pícaros. No sé, respondió Lord Henry. Supongo que habría quedado bien. Aún no es mayor de edad. Sé que Selby es suyo. Así me lo han dicho. ¿Y su madre era en verdad muy bella? Margaret de Berux era una mujer de las mujeres más delicadas que en mi vida he visto, Henry. Nunca he podido comprender qué pudo inducirla a portarse como lo hizo. Habría podido casarse con quien hubiera querido. Carlington estaba loco por ella, pero ella era romántica. Todas las mujeres de esa familia lo fueron. Los hombres eran una pobre gente, pero diablos, las mujeres eran maravillosas. Carlington estaba de rodillas ante él. Él mismo me lo ha dicho. Ella se echó a reír a sus propios ojos, y sin embargo, no había aquel tiempo una muchacha en Londres que no andara tras él. Y entre paréntesis, Henry, hablando de matrimonios raros, ¿qué tontería es esa de que ha costado tu padre de que Dermot desea casarse con una americana? ¿Acaso no hay muchas inglesas que le llenen a él? Pero tío Jorge, si se ha puesto de moda casarse con las americanas.
Pues yo defenderé a las mujeres inglesas, aunque sea contra el mundo entero. Henry, exclamó Lord Fermor, golpeando la mesa con el puño. Pues la gente está por las Américas. Me han dicho que no resisten mucho, dijo entre dientes su tío. Una larga carrera las agota, pero las pruebas cortas no hay quien pueda con ellas. Cogen las cosas al vuelo. No creo que Dartmoor corra ningún riesgo. ¿Y quién son los padres de ella? Refunfuñó el anciano prócer. Lord Henry movió la cabeza. ¿Acaso los tiene? La muchacha americana son tan hábiles para ocultar a sus padres como las mujeres inglesas para ocultar su pasado, dijo al mismo tiempo que se ponía en pie para irse. Siempre serán empacadores de carne de cerdo. Así lo espero, tío Jorge. Pero bien de Demore, he oído decir que el empaque de carne de cerdo es la profesión más lucrativa en América, después de la política. ¿Y es bonita? Ella se porta como si lo fuera. Así hacen la mayoría de las americanas. En ello está el secreto de su encanto. No podrían quedarse esas americanas en su país. ¿No están diciéndonos siempre que su tierra en el paraíso de las mujeres? Lo es. Esa es la razón por la que, como Eva, sienten tal ansiedad por salir de él, replicó Lord Henry. Bueno, adiós, tío Jorge. Si me quedo más tiempo, voy a llegar tarde a comer. Les agradezco los informes que yo deseaba. Me gusta saber cuánto me refiere a mis nuevos amigos y nada de lo que se refiere a los antiguos. ¿Dónde vas a comer, Henry? En casa de tía Agatha. Nos invitó a mí y al señor Grey, que es su último protegido. Dile a tu tía Agatha, Henry, que no me fastidie más con sus peticiones para obras de caridad. Ya estoy harto de ellas. Las buenas señoras creen que no tengo otras cosas que hacer que extender cheques y para dar satisfacción a su estúpida locura. Está bien, tío Jorge, se lo diré, pero no le hará el menor efecto. Los filántropos no tienen noción alguna de la humanidad. Este es un rasgo más característico. El anciano refunfuñó, aprobando lo que decía, y llamó, tocando el timbre, a su criado. Lord Henry salió a la arcadas baja de la calle de Burlington y encaminó sus pasos hacia la plaza de Berkeley. Esta y no otra era la historia de los padres de Dorian Gray. Pese a la cruzada con la que había sido contada, la historia lo había conmovido por aquella atmósfera de extraña y casi moderna novela. Una mujer bella que lo arriesgaba todo por una loca pasión. Unas cuantas semanas de felicidad, bruscamente cortada por un repugnante y alevoso crimen. Meses de callada agonía y más tarde un hijo nacido del dolor. La madre arrebatada por la muerte, el niño abandonado a la soledad y a la tiranía de un viejo malvado. Sí, el fondo no dejaba de ser interesante. Realzaba aún más la imagen de adolescente y lo presentaba más perfecto, por así decirlo. Detrás de todos los exquisitos siempre hay algo trágico. Mundos enteros han tenido que ser trabajados afanosamente para que pudiera germinar la más humilde plata. Y qué delicioso había estado en la comida la noche anterior, sentado frente a él, con los ojos sorprendidos y los labios entreabiertos, de placer y de miedo, sentado frente a él, mientras la pantalla roja de las bujías ponían una rosa más vivo en el misterio incitante de su rostro. Hablarle era como tocar un violín maravilloso. Respondía a cualquier contacto y vibración del arco. Había algo de subyugada terriblemente en el ejercicio de la influencia. Ninguna actividad era digna de compararse con ella. Proyectar nuestras almas en una forma gracial y dejarla demorarse en ella por un instante. Oír el eco de nuestras propias ideas, envueltas en una música de pasión y juventud, transmitir nuestros propios temperamentos a otro como si fuera una
influido sutil o un extraño perfume. En todo esto había un verdadero deleite, tal vez el deleite más perfecto que haya podido dejarnos una época tan limitada y trivial como la nuestra. Una época groseramente carnal de sus placeres y groseramente banal en sus ideales. La verdad es que el efebo que había conocido por una rara curiosidad en el estudio de Brasil era un ejemplar maravilloso, o al menos podía llegar a modelarse hasta ser un ejemplar extraordinario. Era la gracia misma y la blanca pureza de la infancia y la belleza que los viejos mármoles de Grecia no han conservado. No hay nada que no pudiera hacerse de él. Lo mismo no podía en un titán que en un juguete. Qué lástima que una belleza como esta estuviera destinada a marchitarse. Y que una belleza como esta estuviera destinada a marchitarse. ¿Y Brasil? Qué interesante era desde un punto de vista psicológico, una nueva modalidad artística, una lozana perspectiva al contemplar la vida sugeridas tan extrañamente por la mera presencia visible de una criatura. Inconsciente de todo ello, el espíritu silencioso que vivía en los bosques umbríos y caminaba invisible a campo raso, mostrándose de súbito como un Dreide sin miedo, porque en su alma que le buscaba había despertado esa visión maravillosa, única que revelan las cosas maravillosas, las simples formas y apariencias de las cosas refinándose por así decirlo y alcanzando una especie de valor simbólico, como si fueran ellas al mismo tiempo modelos de otras formas más perfectas cuya sombra hiciera real. Qué extraño era todo esto, el recordar algo parecido en la historia. ¿No era Platón, aquel artista del pensamiento que primero lo había analizado? ¿No fue Buonarroti quien lo cinceló en el mármol polícromo de una serie de sonetos? Pero en nuestros días era verdaderamente extraño. Sí, él intentaría hacer para Dorian Gray lo que, sin saberlo, era el efebo para el artista que había pintado tan espléndido retrato. Él trataría de dominarlo. Si bien ya había conseguido esto a medias, él se apropiaría de aquel admirable espíritu suyo, algo que había fascinante en este hijo de amor y de la muerte. De pronto se detuvo y miró las fachadas. Entonces cayó en la cuenta de que había dejado atrás la casa de su tía, por lo que, sonriendo de sí mismo, retrocedió algunos pasos. Al entrar en el vestíbulo, algo sombrío, el mayordomo le dijo que ya se había sentado a comer. Después de entregar el sombrero, el bastón a uno de los criados, entró en el comedor. Henry, como siempre tarde, gritó su tía, sacudiendo la cabeza. Inventó una excusa fácil y tras de ocupar el asiento vacante que estaba junto a ella, derramó la vista en derredor para percatarse de quién estaba ahí. Dorian le inclinó la cabeza con timidez desde un extremo de la mesa y un rubor de contento afluyó a sus mejillas. Frente a él estaba sentada la duquesa de Hertford, dama de admirable carácter y de excelente humor, muy querida de sus cuantos de conocían y de esas amplias proporciones arquitectónicas que en las mujeres, si no son duquesas, se consideran obesidad por nuestros historiadores contemporáneos. Junto a ellas y a su derecha estaba señor Turner Burdon, miembro radical del Parlamento, que seguía a su jefe tanto en la vida pública como en la privada, comiendo con los conservadores y pensando con los liberales, de acuerdo con una discreta norma muy conocida. A su izquierda se encontraba el señor Exis de Tesle, anciano, gentil, hombre muy culto y encantador en su trato, que, sin embargo, había contraído al terrible hábito de callar, pues, como había explicado un día a Lady Agatha, a los 30 años ya había dicho cuanto tenía que decir. La vecina de Lord Henry era la señora Vandeleur, una de las más antiguas amigas de su tía y una mujer sentada entre las santas.
pero tan espantosamente desalineada que recordaba un libro de salmos mal encuadernado. Para fortuna suya, la señora Belle de Leur tenía al otro lado a Lord Feudel, una de esas brillantísimas mediocridades de mediana edad, tan calvo como una declaración ministerial en la Cámara de los Comunos, con quien conservaba con una profunda seriedad que, como había conservado más de una, constituye el único error imperdonable que cometían todas las personas excelentes y del cual ninguno de ellas escapar completamente. Estamos hablando, Lord Henry, del pobre Dermot, gritó la duquesa, haciéndole una amable inclinación de cabeza. ¿Cree usted que él se casará realmente con esa fascinante personita? Creo, duquesa, que ella tiene la intención de proponérselo. ¡Qué horror! Exclamó Lady Agatha. Realmente alguien debería intervenir. He sabido de labios autorizados que su padre tiene una tienda de novedad americana, dijo señor Thomas Burdon, mirando despectivamente. Mi tío estaba en la creencia de que era empacador de carne de puerco, Sir Thomas. ¿Novedades? ¿Qué novedades americanas? Preguntó la duquesa, alzando sus gruesas manos y llenas de asombro. Novelas americanas, replicó Lord Henry, sirviéndose a sí mismo un trozo de codorniz. La duquesa pareció perpleja. No le haga caso, querido, murmuró Lady Agatha. Jamás sabe lo que dice. Cuando América fue descubierta, dijo el miembro radical y comenzó a explotar una serie de hechos tediosos como todo lo que tratan de agotar un tema. Terminaba agotando a los que le escuchaban. La duquesa suspiró y ejerció sus privilegios de interrumpir. Ojalá nunca hubiera sido descubierta, exclamó. Realmente nuestras hijas no tienen suerte. Es una injusticia. Después de todo, tal vez América no haya sido civilizada, dijo el señor Erskine. Yo diría que solo ha sido descubierta. Sí, pero aquí hemos visto algunas muestras de sus habitantes femeninos, contestó la duquesa vagamente, y debo reconocer que la mayoría de ellas son muy lindas, y se visten magníficamente. Encargan todos sus trajes en París. Ojalá pudiera hacer yo lo mismo. Dice que cuando los americanos buenos se mueren, van a París, dijo señor Thomas, ahogando la risa que tenía un repertorio bien provisto de muestras de ingenio. ¿De veras? ¿Y dónde van los americanos malos cuando mueren? Preguntó la duquesa. Permanecen en América, murmuró Lord Henry. Mr. Thomas frunció el ceño. Temo que tu sobrino tenga prejuicios contra ese gran país, dijo Lady Agatha. Yo he viajado por todo él en trenes especiales y les aseguro que esta visita instruye mucho. Entonces, ¿será necesario que vayamos a Chicago para completar nuestra educación? Preguntó el señor Erskine, con lastimero acento. Yo no me siento muy inclinado a hacer el viaje. Señor Thomas agitó su mano. El señor Erskine de Treadley tiene el mundo en sus anaqueles. A nosotros, los hombres prácticos, nos gusta ver las cosas, no leer lo que escriben de ellas. Los americanos no son un pueblo extraordinariamente interesante, pueblo de razón, como el que más. Creo que este es un rasgo característico. Sí, señor Erskine, un pueblo absolutamente razonable. Le aseguro a usted que los americanos no se andan con tonterías. ¡Qué horror!, exclamó Lord Henry. Puedo llegar a soportar la fuerza bruta, pero la razón bruta es completamente intolerable. Hay algo de injusto en su uso, algo que siempre está por debajo de la inteligencia. No le comprendo, dijo Mr. Thomas, enrojecido. Sí, Lord Henry, murmuró Erskine con una sonrisa. La paradoja está muy bien para matar el tiempo, agregó Mr. Thomas, pero ¿era una paradoja?, preguntó Erskine.
No lo creo. Si tal vez lo fuera, después de todo, la paradoja se lleva a la verdad para conocer la realidad hasta que verla en la cuerda floja. Solo podemos juzgar las verdades cuando se hacen acróbatas. Válgame Dios, exclamó Lady Agatha. ¿Qué cosas dicen los hombres? Estoy segura de que nunca podré descifrar lo que dicen. Ah, Henry, estoy enojadísima contigo. ¿Por qué tratas de convencer a nuestro encantador señor Dorian Gray de que renuncie a mis sociedades obreras? Te aseguro que su concurso hubiera sido inapreciable y que habría gustado mucho tocando el piano. Quiero que toque para mí, contestó Lord Henry, sonriendo. Luego miró por encima de la mesa y recogió como respuesta una brillante mirada. Pero hay tantos desdichados en Whitechapel, continuó la de Agatha. Puedo simpatizar con todo menos con el sufrimiento, dijo Lord Henry, mientras se encogía de hombros. Con esto no puedo simpatizar. Es demasiado feo, demasiado horrible, demasiado penoso. Hay algo espantosamente mórbido en esta simpatía de nuestro tiempo por el dolor. Se debería simpatizar con el color, la belleza y la alegría de vivir. Mientras menos se hable de las llegas de esta, mejor. Sin embargo, las clases pobres constituyen un problema de gran importancia, hizo observar Mr. Thomas, con un grave movimiento de cabeza. Claro que sí, contestó Lord Henry. Es el problema de la esclavitud y procuramos resolverlo divirtiendo a los esclavos. El político le lanzó una mirada sutil. Entonces, ¿qué cambio propone usted? Lord Henry se echó a reír. Yo no deseo cambiar nada en Inglaterra a no ser la temperatura, contestó. Tengo bastante con la contemplación filosófica, pero como el siglo XIX ha hecho bancarrota a causa del derroche de sentimentalismo, yo sugiero que apelaremos a la ciencia para que nos llevara por el buen camino. La ventaja de las emociones es que nos desvían de la buena senda, en tanto que la ventaja de la ciencia es no dejarse arrastrar por la emoción. Pero tenemos tan graves responsabilidades, se aventuró a decir la señora Vandeleur tímidamente, terriblemente graves. Adujo Lady Agatha como un eco. Lord Henry miró a Skine. La humanidad se toma a sí misma demasiado en serio, este y no otro en el pecado original. Si el hombre de las cavernas hubiera sabido reír, la historia habría sido diferente. Es usted un hombre verdaderamente consolador, murmuró la duquesa. Siempre que yo iba a visitar a su querida tía, me sentía culpable de no interesarme para nada por esas clases humildes. De ahora en adelante podré mirarla cara a cara sin ruborizarme. El ruborizarse, duquesa, sienta muy bien, observó Lord Henry. Solo cuando se es joven, contestó ella. Pero si una vieja como yo se ruboriza, mala cosa. Ay, Lord Henry, dígame qué debo hacer para volverme joven otra vez. Lord Henry reflexionó un instante. ¿Puede usted recordar algún tremendo pecado que haya cometido en sus primeros años, duquesa? Preguntó dirigiéndole una mirada por encima de la mesa. Temo que una enormidad de ellos, exclamó la duquesa. Pues cométalos de nuevo, dijo él gravemente. ¡Qué teoría más deliciosa! Exclamó la duquesa. Tengo que ponerla en práctica. Es una teoría peligrosa, sentenciaron los labios bien apretados de Mr. Thomas. Lady Agatha sacudió la cabeza, pero no pudo contener una sonrisa. Erskine escuchaba. Sí, continuó Lord Henry, este es uno de los grandes secretos de la vida. Hoy la mayoría de la gente muere de un rastrero sentido común, y cuando ya es demasiado tarde cae en la cuenta de que lo único que nunca se deplora son los propios errores. Una explosión de risa recorrió todo el cuarto. Lord Henry y jugó con la idea, insistiendo en ella. La lanza al aire y la transformaba. La dejaba escapar y la capturaba de nuevo. Tomaba un tinte
tornasol a la luz de la fantasía y le daba vuelo de una paradoja. El elogio de la locura se remontaba hasta la filosofía y la propia filosofía se rejuvenecía y engarzando la música apasionada del placer, con la túnica teñida de vino y una guirnalda de hiedra. Danzó como una bacante sobre la colina de la vida y se mofó del tardo silenio por su sobriedad. Los hechos huían ante ella como espantados seres de la selva. Sus blancos pies pisaban el inmenso lagar junto al cual estaba sentado el sabio Omar, hasta que el zumo hirviente de uva corrió por sus desnudos miembros con sus olas de púrpura, burbujas y convertido en roja espuma, salió por los negros, resumantes e inclinados flacos de la tina. Fue en verdad una improvisación maravillosa. Sentía que los ojos de Dorian estaban clavados en él, y la conciencia de que entre su auditorio se hallaba alguien cuyo espíritu deseaba fascinar, parecía dar mayor agudeza a su ingenio y color a su imaginación. Estuvo brillante, fantástico, pleno de inspiración. Sus oyentes estaban excitados y seguían risueños tras su flauta. Dorian Gray no apartaba ni un instante sus ojos de él y, como hechizado, las sonrisas se sucedían en sus labios y el pasmo se hacía más grave en sus ojos entristecidos. Al fin entró la realidad en el salón, portando la librea de la época y en forma de lacayo, para decir a la duquesa que su coche la estaba esperando. ¡Qué fastidio!, exclamó ella al mismo tiempo que retorcía las manos con cómica desesperación. Tengo que ir por mi esposo al círculo y llevarle después a alguna absurda reunión de William Room, que debe presidir. Si llego tarde, estoy segura de que se pondrá furioso y con este sombrero no puedo tener una trifulca. Es demasiado frágil. Una palabra dura me lo destrozaría. Sí, tengo que irme. Querida Ágata, adiós. Lord Henry, ha estado usted encantador y terriblemente inmoral. Estoy segura de que no sé qué decir de sus opiniones. Venga usted a cenar con nosotros una noche de estas. ¿El martes? ¿Está usted libre el martes? Por usted, duquesa, faltaría cualquier compromiso, dijo Lord Henry, haciendo una reverencia. Ah, muy bien y muy mal al mismo tiempo, exclamó la duquesa. Bueno, recuerde que tiene que venir. Y salió con paso rápido del salón, seguida por Lady Agatha y demás señoras. Cuando Lord Henry volvió a sentarse, Erskine tomó asiento junto a él y le puso una mano en el brazo. Nunca deje usted de hablar de libros, le dijo. ¿Por qué no escribe uno? Me gustaría demasiado leerlos para preocuparme de escribirlos. Señor Esqui, realmente me encantaría escribir una novela que fuese tan hermosa como un tapete persa y tan irreal. Pero en Inglaterra nadie lee más que los periódicos, la devocionarios y los enciclopedias. De todos los pueblos del mundo no hay ninguno que tenga menos sentido de la belleza literaria que el inglés. Temo que diga usted la verdad, contestó Erskine, y también tuve ambiciones literarias, pero ya hace tiempo que renuncié a ellas. Y ahora, mi querido y joven amigo, si usted me permite que le llame así, ¿puede preguntarle si usted puede en realidad cuánto nos ha dicho durante la comida? No me acuerdo de nada de lo que he dicho, sonrió Lord Henry. ¿Era tan depravado? Depravadísimo. Sinceramente creo que usted peligroso en extremo. Y si le ocurriera algo a nuestra duquesa, la consideraríamos como el verdadero responsable. Pero me gustaría hablar con usted de la vida. La generación en que yo nací era muy aburrida. El día que usted esté cansado de Londres, baje a Tradley y expóngame su filosofía de placer junto a una admirable Borgoña que tengo la fortuna de poseer. Me encantaría ir. Visitar a Tradley sería para mí un gran privilegio.
un huésped perfecto y una perfecta biblioteca. Usted contemplará esto, respondió el viejo prócer con un cortés saludo. Ahora tengo que despedirme de su excelente tía. Me aguardan en el Ateneo. Esta es la hora de dormir allí. Todos, señor Erskine, 40 de nosotros en 40 butacas. Estamos ejercitándonos para cuando se funde una Real Academia Inglesa. Lord Henry se echó a reír y se levantó. Yo me voy al parque, gritó. Ya en el umbral de la puerta, Dorian Gray le tocó el brazo. Déjeme ir con usted, murmuró. Pero me parece que usted había prometido a Brasil visitarle, contestó Lord Henry. Prefiero acompañarlo a usted. Sí, me doy cuenta de que debo ir con usted. Déjeme que vaya. Y prométame hablar todo el tiempo. Nadie habla tan maravillosamente como usted. Ah, hoy ya he hablado bastante, dijo Lord Henry, sonriendo. Ahora solo deseo contemplar cómo se pasa la vida. Venga usted y si le interesa, véala pasar conmigo.